Nunca más estar separado. Capítulo 22. Harry no estaba seguro de cuánto tiempo permaneció de pie con los brazos alrededor del director mientras las lágrimas fluían libremente de sus ojos. El hombre le susurraba cosas reconfortantes, le frotaba la espalda suavemente con las manos y, finalmente, Harry logró recomponerse el tiempo suficiente para dar un paso atrás. Miró el rostro amable de Dumbledore por solo un momento antes de girarse lentamente hacia el cuerpo de Serana. Su labio inferior comenzó a temblar nuevamente cuando la vio, pero, sin embargo, dio un paso más cerca de su amiga y, con un movimiento de su varita, desvaneció la púa conjurada que la había matado. Cuando lo hizo, su cabeza, ahora libre, se inclinó hacia un lado sin vida y Harry comenzó a sollozar de nuevo. Detrás de él, Dumbledore sacó su varita blanca de su túnica y, con una gran oleada de poder, la piedra que la había sujetado se elevó en el aire por un momento antes de volver a posarse en el suelo del que la habían sacado. «Ven, Harry», le dijo Dumbledore sin aliento al muchacho, poniéndole la mano en el hombro desde atrás. «Fawkes nos llevará de vuelta a mi oficina». Harry asintió, pero dio un paso adelante hacia el basilisco y apoyó la frente en el hocico de Serana. «Adiós, Serana. Lo siento mucho». Dumbledore le permitió tomarse un momento antes de aclararse la garganta. Harry se giró una vez que lo hizo y permitió que el director colocara suavemente su mano sobre su codo. «¿Fawkes?» Con un destello, Harry experimentó su primer viaje con el fuego del Fénix, y solo un segundo después abrió los ojos para encontrarse en la oficina del director. «Harry», gritó Daphne en cuanto apareció, y se apresuró a salir de la ventana por la que había estado caminando nerviosamente hacia él. Cuando llegó a su lado, lo abrazó de inmediato. Harry levantó sus brazos débilmente para abrazarla, respirando pesadamente por la nariz e inhalando su aroma. Mientras nuevas lágrimas comenzaban a caer, sintió unos brazos más pequeños que lo rodeaban por detrás, y una pequeña parte de su mente reconoció distraídamente que debía ser Astoria. Entonces, finalmente, unos brazos enormes como troncos de árboles los envolvieron a los tres, mucho más suaves de lo que uno podría imaginar, mientras Hagrid se unía al abrazo. Harry apenas era consciente de lo que estaba sucediendo en la oficina a su alrededor y por eso no escuchó las llamas en la chimenea, ni al director hablando en voz baja y con urgencia, ni cuando las llamas volvieron a encenderse y dos personas salieron de las llamas hacia la oficina. Sin embargo, escuchó la voz que le habló después de que su dueño se acercó al grupo. «Harry». Daphne y Astoria jadearon, sus brazos se soltaron de su cuerpo y, después de un momento, Hagrid tomó la iniciativa y las soltó, dando un paso atrás para darle espacio al recién llegado. Tan pronto como lo hicieron, Harry se dio la vuelta y se lanzó de inmediato a los brazos de Marie Greengrass. Mientras Daniel rodeaba con sus brazos a sus hijas, sosteniéndolas cerca y preguntándoles frenéticamente si les habían hecho daño, Marie acarició suavemente el cabello de su hijo y le besó la frente. «¿Estás herido?», le preguntó suavemente. Harry sacudió la cabeza, con la respiración agitada. «No, pero Serana, ella». «Lo sé, cariño, lo sé», terminó Marie en voz baja, mientras le acariciaba la espalda con las manos. Harry empezó a llorar de verdad, a salvo en los brazos de la mujer que era lo más parecido a una madre que había conocido, y empezó a lamentar la pérdida de su amiga. «Hagrid», llamó Dumbledore, llamando la atención del hombretón. «Si fueras tan amable, ¿podrías encontrar a los profesores McGonagall y Snape y pedirles que se unan a nosotros, amigo mío?» «Por supuesto, señor profesor Dumbledore, ahora mismo», respondió Hagrid rápidamente. El hombre extendió la mano de nuevo para darle una palmadita suave en la espalda a Harry, recibiendo una sonrisa agradecida de Marie, antes de darse la vuelta y salir de la habitación con paso pesado. Mientras su esposa y su hijo permanecían de pie, Daniel conjuró sillas adicionales para todos ellos. Tomó asiento, puso a sus dos hijas a cada lado de él y se volvió hacia Dumbledore, que estaba sentado cansinamente en su propia silla y acariciaba a Fawkes, que había permanecido sobre su hombro. «¿Cómo pudo pasar esto, Dumbledore?», le preguntó Daniel al hombre mayor, quien suspiró profundamente. «Creo que está relacionado con el complot del que me hablaste, Daniel», dijo Dumbledore lentamente, sin dejar de acariciar a su mascota. «Y, por lo que Serana misma le dijo a Harry, la única forma de que ella pueda ser controlada contra su voluntad es si un descendiente de Salazar Slytherin se lo ordena». Daniel cerró los ojos con fuerza, sus peores temores confirmados. «¿Es él otra vez, entonces?». Dumbledore hizo un ruido de acuerdo en respuesta, lo que hizo que Daniel abriera los ojos y mirara al hombre nuevamente. «¿Cómo?».
¿Cómo puede estar en el castillo otra vez? Dumbledore abrió la boca para responder antes de quedarse sin aliento, seguido rápidamente por el resto de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Harry, que se había alejado de Marie. Sus brazos se habían levantado en el aire mientras sus ojos estaban cerrados con fuerza. Harry extendió su magia más allá de lo que nunca antes lo había hecho, tanto que dolió físicamente, pero continuó hasta que estuvo seguro de que podía sentir la totalidad del castillo y los terrenos. Su cabeza palpitaba mientras su magia se extendía, la información sobre lo que estaba sintiendo asaltaba sus sentidos, pero trató de concentrarse en la horrible y oscura magia que había sentido el año pasado cuando Voldemort lo había estado esperando junto al espejo de Erised. Finalmente, con un movimiento de cabeza frustrado, se vio obligado a rendirse y dejó caer los brazos a los costados mientras la magia volvía a su cuerpo. Se tambaleó violentamente cuando lo hizo, mantenido en pie solo por los fuertes brazos de Marie. Inhaló y exhaló con dificultad, exhausto después de sus esfuerzos, pero después de un momento de recuperación, abrió los ojos y se volvió hacia Dumbledore. No está aquí, no lo siento, informó Harry sin emoción. Lentamente, comenzó a caminar hacia las sillas, apoyado todo el camino por Marie, quien afortunadamente no dijo nada. Se dejó caer en la silla junto a Daphne, quien inmediatamente tomó su mano entre las suyas, su rostro y sus ojos estaban preocupados mientras lo miraba. Harry no se dio cuenta, ya que seguía concentrado en Dumbledore. ¿Cómo puede controlarla si no está aquí, señor? ¿El libro? Sugirió Marie mientras se sentaba en la silla del otro lado y le rodeaba el hombro con el brazo izquierdo y le tomaba la otra mano con la derecha. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en el director, que se acariciaba la barba pensativamente. Quizás, admitió Dumbledore, con sus propios ojos fijos en la ventana mientras pensaba. Después de tu advertencia, me tomé la libertad de añadir a las protecciones de Hogwarts algunas de las mías, diseñadas para evitar que ciertos objetos entraran al castillo, informó Dumbledore antes de reírse sin humor. Me avergüenza informar que se confiscaron varios objetos bastante desagradables de los baúles de los estudiantes cuando llegaron al castillo. Entonces el libro, sea lo que sea, es algo de lo que ni siquiera tú has oído hablar, aclaró Marie, suspirando profundamente cuando Dumbledore asintió tristemente en respuesta. ¿Registraste los baúles de los estudiantes? Preguntó Daniel, recibiendo un asentimiento del director. Los elfos de Hogwarts revisaron cada baúl a medida que los bajaban del tren. Se les pidió que mantuvieran los ojos bien abiertos para ver si había algún artículo que coincidiera con la descripción que me diste. No encontraron nada, lo que me lleva a creer que, si el libro está en el castillo, permaneció en posesión de quien lo trajo con ellos. Se oyó un golpe en la puerta, y después de que Dumbledore le ordenó a la persona entrar, la profesora McGonagall entró en la habitación, seguida de cerca por Snape, cuyos ojos inmediatamente recorrieron la habitación, su rostro adoptando una mueca de disgusto cuando vio quién estaba presente. «Director, ¿qué ha sucedido?» «Sentí la magia de Harry mientras nos dirigíamos hacia aquí», preguntó la profesora McGonagall con voz preocupada cuando vio al resto de los ocupantes de la sala. Caminó alrededor del escritorio hasta que se paró a un lado, con los ojos ahora fijos en el rostro bañado en lágrimas de su estudiante favorito. «Harry». Harry abrió la boca débilmente, pero descubrió que su voz no podía pronunciar las palabras nuevamente. Tragó saliva con dificultad y su rostro adoptó una expresión de angustia, por lo que la profesora no lo presionó y se volvió hacia su jefe. «Albus». Dumbledore suspiró profundamente mientras conjuraba una silla para la bruja. Cuando Snape caminó hacia el otro extremo de su escritorio, conjuró otra, pero el hombre lo ignoró y se quedó de pie justo frente a la pared trasera de la habitación, con las manos en las mangas y una expresión indescifrable en el rostro. «Hoy ha ocurrido una tragedia, Minerva, Severus», comenzó a explicar Dumbledore a sus compañeros de clase. «El guardián de nuestra escuela ya no está». El rostro de Harry se desmoronó por completo y se giró para hundir la cabeza en el hombro de Marie. Mientras ella le ofrecía consuelo al chico, la profesora McGonagall lo miró por un momento y rápidamente se dio cuenta de a quién se refería el director. «¿Qué pasó?» Dumbledore suspiró de nuevo, recostándose pesadamente en su silla. «Creemos que, de alguna manera, Serana estaba bajo el control de Voldemort de nuevo». La profesora McGonagall jadeó mientras Snape se ponía aún más pálido que de costumbre. «¿Cómo?», susurró temerosamente el jefe de la casa de Gryffindor. «No lo sé en este momento», admitió Dumbledore con tristeza, sacudiendo la cabeza.
Serana atacó al joven Harry y a sus amigos, junto con Hagrid, tan pronto como entraron en la cámara, y solo las rápidas acciones y la habilidad de Harry salvaron todas sus vidas. No deberían haber estado allí, director. Le dio al chico. Empezó Snape con desdén, antes de que Dumbledore lo silenciara, volviéndose bruscamente hacia él con ojos furiosos. Dejaste tus pensamientos perfectamente claros durante el verano, Severus, no necesitas repetirlos ahora, le advirtió Dumbledore, alzando sus pobladas cejas desafiantemente hacia el hombre, quien guardó silencio, con la boca torcida amargamente. Mientras Daniel y Marie miraban con enojo al jefe de la casa de sus hijos, Dumbledore se volvió hacia la profesora McGonagall. Voldemort no está presente en el castillo, Harry tuvo la amabilidad de comprobarlo por nosotros momentos antes de que llegaras. Snape dio un paso adelante, ignorando las miradas que estaba recibiendo de los padres de Greengrass y mirando solo al director. Entonces, ¿cómo pudo el señor oscuro controlar a la bestia? Harry se quedó quieto, apoyado en Marie, y giró lentamente la cabeza hacia su jefa de casa. Serana no era una bestia. Le susurró enojado al hombre, que giró la cabeza con desdén hacia él. Por lo que puedo inferir de todo lo que me han dicho hasta ahora, intentó matarte, muchacho, así que no seas más tonto de lo que sueles ser y continúes bajo la ilusión de que alguna vez fue algo más, escupió Snape cruelmente. La magia de Harry estalló inmediatamente en su furia, pero Dumbledore se puso de pie de un salto, su propia magia pesada en el aire mientras se volvía hacia su maestro de pociones. Basta, Severus. Si no puedes contribuir significativamente a esta discusión, entonces te irás. Snape, que parecía un colegial regañado, se quedó en silencio, por lo que Dumbledore volvió a sentarse en su asiento. Mientras Daphne y Marie intentaban calmar a Harry, Astoria habló por primera vez. ¿No puede registrar a los estudiantes, señor? ¿Para intentar encontrar el libro? Preguntó, recibiendo una pequeña sonrisa del director. Exactamente lo que estaba a punto de proponerle, señorita Greengrass, le dijo, antes de volverse hacia su adjunta, que asentía con la cabeza mientras pensaba. ¿Minerva? La profesora McGonagall dio un pequeño respingo al salir de sus pensamientos, pero se recuperó rápidamente. Podemos, pero tendríamos que dar una razón. Tenemos permitido revisar los baúles de los estudiantes al comienzo de cada trimestre para asegurarnos de que nada dañino haya entrado en el castillo, pero en cualquier otro momento tendríamos que informar a la Junta de Gobernadores por qué estamos invadiendo la privacidad de los estudiantes. Hogsmeade, director, volvió a hablar lentamente la profesora McGonagall. Las visitas a Hogsmeade siempre han sido un punto ciego en la seguridad del castillo. Podríamos proponer controles después de cada fin de semana en Hogsmeade, para asegurarnos de que no se haya comprado ni cedido nada dañino y luego se haya traído al castillo. ¿Cuándo es el próximo fin de semana de Hogsmeade? Preguntó Marie mientras acariciaba suavemente el cabello de Harry. El fin de semana del 3 de octubre, respondió rápidamente la profesora McGonagall. ¿Podemos permitirnos esperar tanto tiempo? Insistió Daniel, recibiendo una mirada de descontento del director y su adjunto. No veo de qué otra manera podemos proceder, y como están las cosas, probablemente me llevará todo ese tiempo convencer a la Junta de que estos nuevos controles son necesarios, respondió Dumbledore, sacudiendo la cabeza. Se quedaron en silencio durante un rato, cada uno de ellos intentando pensar en otros métodos, pero al final, ninguno de ellos fue capaz de proponer otra opción. Harry se apoyaba fuertemente en Marie, emocional y físicamente agotado por los acontecimientos del día. La profesora McGonagall, que lo miraba con tristeza, se volvió hacia el director. Tal vez el señor Potter debería pasar unos días en casa para llorar su pérdida, sugirió en voz baja, recibiendo un gesto comprensivo del hombre. Sin embargo, antes de que pudiera responder, otro habló. Director, ¿es eso realmente necesario? Seguramente el chico no es tan débil. Comenzó Snape, pero una vez más Dumbledore se puso de pie de un salto y lo miró enojado, incluso cuando Marie y Daniel tuvieron que obligarse a sí mismos a no atacar al hombre, el primero gruñendo profunda y peligrosamente. Severus, fue Harry quien finalmente liberó a Serana del control de Tom. Aunque no tiene culpa, se siente responsable de la muerte de un amigo cercano, seguramente debes entender cuánto pesaría eso, dijo Dumbledore significativamente, mirando severamente por encima de sus anteojos de media luna al hombre, que palideció aún más. Cuando Snape no dijo nada más, Dumbledore se sentó de nuevo y se volvió hacia Harry. ¿Es eso lo que quieres, Harry? Me encantaría permitirte ir a casa durante la próxima semana hasta que estés listo para regresar.
Harry lo pensó un momento antes de sacudir la cabeza levemente. No, señor, gracias, pero estaré bien. Ahora solo quiero irme a la cama. Dumbledore asintió en señal de aceptación, intercambiando una mirada con su ayudante. Después de recibir su consentimiento silencioso, habló de nuevo. Muy bien, Harry, pero para mi propia tranquilidad debo insistir en que no asistas a tus clases mañana. Cuando Harry levantó la mirada de manera extraña, Dumbledore se explicó. Necesitas tiempo, Harry, para llorar y llegar a un acuerdo. También permitiré que la señorita Granger se quede contigo, estoy seguro de que ambos son capaces de ponerse al día con cualquier trabajo que puedan perder. Harry se volvió hacia Daphne y compartió una mirada con la chica. Cuando ella sonrió levemente, se volvió hacia el director y asintió con la cabeza una vez. Está bien, señor, no iremos a clases mañana. Dumbledore le sonrió en respuesta, por lo que Harry se puso de pie temblorosamente y miró alrededor de la habitación antes de decidirse por Daniel y Marie. Gracias por venir, pero estoy muy cansado. Necesito ir a la cama. Ambos asintieron, se pusieron de pie y lo abrazaron con fuerza. Harry tragó saliva con dificultad ante el contacto, sintiendo que las lágrimas calientes comenzaban a formarse nuevamente y se apartó rápidamente para caminar hacia la puerta, deteniéndose solo para mirar a Daphne. Daphne le devolvió la sonrisa con dulzura, se puso de pie y recibió abrazos de sus padres. A su lado, Astoria hizo lo mismo, hasta que ambas caminaron hacia la puerta para unirse a Harry. Cuando Harry abrió la puerta para sacarlos, escuchó la voz que rápidamente estaba empezando a odiar más que cualquier otra. Director, ¿qué pasa con el cadáver? Hay muchos ingredientes valiosos para pociones. Harry se dio la vuelta y sacó la varita de la funda, pero otro hombre lo detuvo cuando lo hizo. Marie se lanzó hacia adelante más rápido de lo que los ojos podían seguir y agarró a Snape por el cuello con una mano, levantándolo en el aire y golpeándolo contra la estantería detrás del director. Su otra mano sostenía su varita, que apuntaba directamente entre los ojos del hombre. Sus dientes estaban al descubierto y afilados mientras sonreía peligrosamente al mortífago, que tenía una mirada de miedo en su rostro. ¿Así que has decidido seguir siendo un monstruo, Severus Snape? Suéltalo, dijo Snape con voz ahogada. Dumbledore se acercó con cautela. Marie, por favor libera a Severus. Marie se volvió lentamente hacia el director que se acercaba, su sonrisa depredadora ahora centrada en él. No. Se volvió hacia Snape y apenas reaccionó cuando Dumbledore sacó su propia varita para intervenir. Sin embargo, se detuvo cuando el resto de los ocupantes de la habitación, con excepción de la profesora McGonagall, apuntaron las suyas hacia él. Fue la bruja escocesa quien habló en el silencio que siguió, con un tono cortante y enojado. Detengan esta tontería de inmediato. Los miró a todos con severidad. Guarden sus varitas y tranquilícense ahora mismo. Dumbledore cerró los ojos y guardó su varita con aire culpable antes de mirar con ojos suplicantes a Marie, que no tenía intención de hacer lo mismo. Daniel, que había guardado su propia varita, dio un paso adelante hacia su esposa. Marie, déjalo ir. Marie seguía mirando a Snape mientras su marido hablaba, con los ojos entrecerrados peligrosamente. Por unos momentos pareció que ignoraría a Daniel, pero de repente sacó su varita y soltó al profesor de pociones, que cayó pesadamente al suelo. Mientras Snape se frotaba el cuello, respirando con dificultad, Marie se volvió hacia el director, que parecía aliviado. No más oportunidades, Dumbledore. La próxima vez que hable o actúe fuera de lugar contra mis hijos será la última. Dumbledore asintió pesadamente mientras miraba a su espía, por lo que Marie se volvió hacia sus hijos que habían permanecido en la puerta. ¿Me informarás si lo hace? Los tres asintieron solemnemente, lo que satisfizo a la furiosa madre, que se alejó del montón en el que había dejado a Snape para ponerse al lado de su marido. Vamos, id a la cama, les dijo a todos sus hijos, antes de centrar su mirada únicamente en Harry. Mejorará con el tiempo, querido. Harry asintió y, después de mirar a Snape otra vez, se dio la vuelta para salir de la habitación con Daphne y Astoria. La puerta se cerró detrás de ellos y los tres permanecieron en silencio mientras bajaban por la escalera de caracol hasta el pasillo. Permanecieron en silencio hasta que llegaron a la sala común de Ravenclaw, cuando Astoria se lanzó a los brazos de su hermana y la abrazó con fuerza por un momento, antes de girarse y hacer lo mismo con Harry. Mientras abrazaba al niño, miró fijamente a su hermana. ¿Cuidarás de él? Daphne asintió con firmeza. Siempre. Después de que McGonagall y Snape abandonaron la oficina, este último mirándolos fijamente mientras lo hacía, Daniel y Marie se quedaron solos con Dumbledore.
¿No podrías haber hecho nada por ella, Dumbledore? Le preguntó Mary el hombre mientras se reclinaba en su asiento. Dumbledore sacudió la cabeza y se rió levemente. No, querida, no podría. No creo que pudiera replicar lo que hizo Harry. Mary ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Dumbledore suspiró, juntando los dedos bajo su barbilla. Harry la inmovilizó en su lugar con el piso de piedra, envolviéndola con él mientras ella luchaba por liberarse. Lo hizo primero cuando los otros tres estaban presentes y también estaba concentrado en evitar que sufrieran daño, y más tarde, cuando su atención estaba completamente en Serana, pudo inmovilizarla completamente en su lugar. No creo que pudiera hacer eso sin arriesgarme a sufrir un daño extremo mientras tanto. Sonrió levemente para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Cuando yo estaba consolando después del acto, me tomé la libertad de quitarle las ataduras. Fue una lucha tremenda para mí hacerlo, así que no puedo imaginar cuánta fuerza debe haber requerido para mantenerla en su lugar mientras Serana intentaba activamente liberarse. Daniel y Mary sonrieron irónicamente ante esto, lo que provocó que Dumbledore emitiera un sonido de interés. Daniel se rió entre dientes y se inclinó hacia adelante para darle una pista. Ha progresado rápidamente en su entrenamiento, ahora me gana siempre. Le llevó hasta mediados de agosto derrotar a Mary, pero ahora puede hacerlo con regularidad porque sabe que puede triunfar. Dumbledore sonrió feliz ante esta información y asintió. ¿Cuáles son sus planes para su futuro progreso? Mary tomó entonces la palabra. Una vez que pueda vencerme cada vez que peleemos, comenzaremos a enfrentarlo juntos, y cuando inevitablemente pueda vencernos a ambos, agregaremos a Daphne y Astoria a nuestro bando. Dumbledore asintió mientras fruncía el ceño, pensando. ¿Y cuándo podrá derrotarlos a los cuatro? Daniel resopló. Bueno, entonces estamos un poco confundidos. Tenemos amigos en el continente a quienes podríamos pedir ayuda, pero Harry es especial, realmente especial, y no pasará mucho tiempo antes de que no tengamos nada más que enseñarle. ¿Quizás podría ofrecer mi ayuda? Dijo Dumbledore después de un momento, mirándolos a ambos. Una vez que Harry llegue a ese punto, cuando pueda derrotar a los buenos y a los demás solo, podrá enfrentarse a mí. Cuando los padres de Gringotts ladearon la cabeza, explicó sus razones. Necesitará experiencia para enfrentarse a alguien con mucho poder, y por favor, perdónenme por decirlo, pero yo solo tengo más poder que toda su familia junta. Ninguno de los padres se sintió ofendido y, en cambio, asintió con la cabeza, de acuerdo con su evaluación. ¿Podrás dedicarle tiempo? ¿Querrá pelear con regularidad? ¿Está decidido a mejorar rápidamente?, le preguntó Daniel al hombre. Dumbledore volvió a sonreír con cordialidad y asintió con firmeza. Distraídamente, su mano izquierda se desplazó hacia su manga derecha para tocar la varita de Sauco. Creo que esto es más importante que muchas de mis otras tareas. Encontraré el tiempo para ello. Antes de entrar a la sala común, Daphne detuvo a Harry y extendió la mano para limpiar las lágrimas de sus mejillas. Sonriéndole levemente, la guió hacia la sala común y hacia el pasillo. Al pasar por la habitación de Tracey, se preguntó distraídamente si ella había regresado, pero luego se dio cuenta de que ni siquiera sabía qué hora era. Al abrir la puerta de su habitación, se detuvo un momento y se volvió hacia Daphne, quien sonrió nuevamente y tomó su mano antes de hacerle señas para que continuara. Cuando entraron en la habitación, Harry se dirigió inmediatamente a su cama, se quitó los zapatos y se tumbó encima de ella. Daphne lo siguió lentamente, quitándose los suyos antes de caminar hacia el otro lado y unirse a él. Ella se acercó a él, apoyando la cabeza en una mano, mientras con la otra comenzaba a acariciarle el cabello con suavidad. Harry suspiró y cerró los ojos mientras relajaba la cabeza ante su tacto. Harry, entiendes que Serana no te culparía, ¿no? Le dijo Daphne suavemente al chico, quien se giró hacia ella mientras mantenía los ojos cerrados. Suspiró profundamente. ¿Y si hubiera algo más que pudiera haber hecho? Susurró suavemente. Entonces el director lo habría sugerido, Harry. Hiciste todo lo que pudiste. Si se lo hubieras pedido, Serana habría querido que hicieras lo que hiciste, le aseguró Daphne, recibiendo solo otro suspiro de Harry. Daphne lo miró a la cara, la tristeza que aún estaba presente incluso cuando su respiración se normalizó. Se había quedado dormido, pero Daphne no lo dejaría todavía, se quedaría y continuaría ofreciéndole consuelo. Si él tenía una pesadilla, ella quería estar allí para apoyarlo. Mientras continuaba acariciando su cabello, se inclinó para besarlo suavemente en la frente y susurrarle buenas noches.
Él se movió brevemente y se acercó un poco a ella mientras dormía, pero no se despertó. Daphne no estaba segura de cuánto tiempo permaneció acostada a su lado, acariciando su cabello. En algún momento durante las primeras horas de la mañana, ella parpadeó y se despertó de su lugar acurrucada a su lado, pero al segundo siguiente sus ojos se cerraron nuevamente, su mente somnolienta sabía que estaba donde necesitaba estar. Y cuando se despertó completamente por la mañana, simplemente se sentó de nuevo y comenzó a acariciarle el cabello nuevamente. Ari solo se despertó a la mañana siguiente cuando alguien empezó a golpear la puerta de su dormitorio. Parpadeando y despertándose con los ojos vidriosos, miró a su alrededor confundido por un momento mientras la cálida presencia a su lado desaparecía de repente. Se incorporó y se frotó el costado, y vio a Daphne caminando lentamente alrededor de su cama hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, vio a Tracey parada allí, luciendo confundida. ¿Dónde estaban ustedes? ¿No vinieron a cenar anoche? Daphne no respondió, solo se volvió hacia Harry, quien lentamente bajó las piernas al suelo y se levantó. Caminó hacia la puerta y extendió el brazo para jalar a Tracey hacia adentro. Ella lo tomó y, cuando estuvo adentro, él cerró la puerta antes de caminar con tristeza hacia su cama. Daphne lo siguió y volvió a su lado de la cama, mientras Tracey les lanzaba a ambos una mirada preocupada mientras caminaba lentamente tras ellos. Insegura, se sentó al pie de Harry y miró a ambos cuando Daphne se hubo acomodado. ¿Qué ha pasado? Daphne miró a Harry, quien tragó saliva con dificultad y asintió levemente en su dirección. Sabiendo que le estaba pidiendo que se lo explicara, Daphne comenzó a hacerlo, sentándose y cruzando las piernas mientras comenzaba a acariciar suavemente el cabello de Harry nuevamente. El año pasado, cuando estábamos explorando, conocimos a alguien, comenzó Daphne lentamente, mirando las sábanas en lugar de a la otra chica. Su nombre era Serana. Tracey frunció el ceño para sí misma. No hay nadie que se llame Serana en nuestro año, ni en nuestra casa, de hecho. ¿Es una estudiante mayor? Daphne sacudió la cabeza levemente. No, era un basilisco. Tracey la miró fijamente por un momento, antes de mirar a Harry, que simplemente estaba mirando al techo. Después de un momento, se volvió hacia Daphne y comenzó a fruncir el ceño. Está bien, entiendo que ustedes dos tienen sus secretos y no pueden decirme algunas cosas, pero no tienen que mentirme. Simplemente digan que no pueden decirme en lugar de burlarse de mí. No está mintiendo, Tracey, murmuró Harry lo suficientemente alto para que la chica lo oyera, sin dejar de mirar al techo. No podía sacarse de la mente la imagen final de Serana. Tracey se quedó boquiabierta mientras su mente corría. Juró que acaba de hablar Parcel. Daphne asintió con firmeza. Sí, Harry habla Parcel. No hace falta decir que no puedes decírselo a nadie, Trace. Tracey asintió distraídamente mientras miraba las sábanas. Por supuesto, se quedó en silencio unos momentos más mientras su cerebro se ponía en marcha. Bien, entonces, conociste a un basilisco llamado Serana con el que Harry podía hablar porque habla Parcel y. Oh. Ella frunció el ceño nuevamente y se volvió tristemente hacia Daphne. Dijiste que era. Tracey los miró cuando ninguno respondió, pero no tuvieron que hacerlo. Estaba en sus rostros, para que cualquiera pudiera ver, cómo los ojos de Daphne se llenaban de lágrimas y la barbilla de Harry temblaba. Se quitó los zapatos, se subió a la cama y se acercó más hasta que estuvo sentada con las piernas cruzadas junto al torso de Harry. Lo siento, chicos. ¿Era una amiga? Daphne tragó saliva con dificultad y asintió levemente. Tracey extendió la mano para tomar la otra, tratando de ofrecerle consuelo a la chica. ¿Puedo preguntar? Durante la siguiente media hora, Daphne le contó la historia de cómo descendieron a la Cámara de los Secretos para encontrarse con Serana, cómo era la mascota de Salazar Slytherin a la que se le había encomendado la tarea de proteger la escuela, cómo la habían utilizado para matar a un estudiante 50 años atrás y que cuando habían ido a visitarla el día anterior estaba bajo control de nuevo. Daphne se detuvo cuando describió a Serana atacándolos, y se le cerró la garganta cuando empezó a llorar. Tracey se acercó y rodeó los hombros de la chica con sus manos antes de volver la mirada hacia Harry. Él había apartado la mirada de ambos, pero el temblor de su cuerpo era señal suficiente de por qué. Tracey no estaba segura de qué hacer en esta situación, cada vez que lloraba cuando era más joven se quedaba sola, pero intentó hacer lo mejor que pudo para ofrecer consuelo a sus únicos amigos. Finalmente, las lágrimas de Daphne se secaron y ella se apartó, dándole a Tracey una sonrisa llorosa. Gracias, Trace.
Tracey sonrió, pero se sobresaltó cuando se escuchó un pequeño estallido a su derecha. Las dos chicas se dieron vuelta y miraron el escritorio de Harry, donde había aparecido una bandeja con comida para el desayuno. Tracey frunció el ceño, pero Daphne emitió un pequeño ruido de comprensión, lo que hizo que la chica de cabello castaño se volviera hacia la rubia en busca de una respuesta. El profesor Dumbledore nos ha excusado a ambos de las clases hoy, debe haber hecho arreglos para que nos envíen el desayuno, dijo Daphne en voz baja. Tracey asintió y, torpemente, se bajó de la cama hacia la bandeja. Cuando llegó, sonrió a los dos que estaban en la cama y no dijo nada cuando vio el rostro lloroso de Harry. Entonces, ¿qué quieren? Daphne se rió entre dientes y negó con la cabeza, pero Harry se sentó lentamente y se frotó la cara con la manga. Una tostada, por favor. Hervía de ira mientras caminaba rápidamente hacia el baño del segundo piso. La chica Weasley estaba demostrando ser más fuerte de mente de lo que él había imaginado en un principio. No lo suficiente como para negarle algo, por supuesto que no, pero sí lo suficiente como para frustrarlo. Había pasado casi una semana desde la última vez que él había tomado el control de su pequeño cuerpo antes de que ella bajara la guardia lo suficiente para que él lo hiciera nuevamente, por lo que no podía permitirse el lujo de desperdiciar esta oportunidad. Durante la semana, la niña siguió abriéndole su corazón, todos sus miedos y preocupaciones. Como hija menor de 7 hermanos, necesitaba estar a la altura de la reputación, el talento mágico y la popularidad de su hermano mayor. Como, al ser la única niña, su madre ejerció más presión sobre ella y la asfixió con su actitud protectora al mismo tiempo. Como Harry Potter, el chico del que estaba enamorada, ni siquiera la había mirado, demasiado enamorado como estaba de la chica Greengrass, a pesar de que sus padres eran unos sucios mortífagos. Y ciertamente había sido frustrante escuchar a la chica seguir hablando maravillas del valiente y bueno Harry Potter durante toda la última semana. No hacía falta decir que su plan de que el chico muriera a los ojos de su bestia había fracasado, de lo contrario la pobre Ginebra habría estado desconsolada. Y mucho más fácil de controlar. Sin embargo, tenía esa noche para descender de nuevo a la cámara y averiguar por qué la bestia no había seguido sus órdenes. Se dejó caer por el túnel, furioso porque su antepasado no había instalado una forma más digna de entrar en su guarida, aterrizó de pie y caminó rápidamente hacia la pared, abriéndola con una orden siseada. Se detuvo tan pronto como sus ojos se posaron en el cadáver de la bestia. Después de un segundo, comenzó a fruncir el ceño furiosamente mientras se dirigía rápidamente a inspeccionar a la criatura caída. No tardó mucho en ver el agujero en la parte superior de su cráneo, y cuando se movió para revisar debajo de su cuello vio otro agujero correspondiente. Una púa o una lanza de metal directamente en el cerebro. La bestia habría muerto al instante. Eficiente. Su ira ardía a pesar de su aprecio por el método, porque alguien le había quitado lo que por derecho le pertenecía. Necesitaba liberar su ira de manera productiva. Con ese fin, salió de la cámara y regresó al castillo. No podía sentir la presencia de la joven Ginebra en su mente y sabía que tenía toda la noche para buscar un objetivo. Seguramente algún pobre tonto estaría vagando por los pasillos de Hogwarts a esta hora tan tardía. Estuvo rondando por los pasillos durante casi una hora, sin que su ira disminuyera en lo más mínimo, hasta que finalmente encontró a otra alma. Rápidamente se metió en una alcoba cuando la chica pasó, la P de su insignia de prefecto brillando a la luz de la luna. Ni siquiera el borde verde de su túnica fue suficiente para salvarla. Al salir de la alcoba una vez que ella pasó, congeló los retratos que bordeaban el pasillo con un movimiento de la varita Weasley antes de apuntar directamente a la espalda de la chica que no lo sabía. Terebraré. El maleficio perforante salió disparado y abrió un agujero de 2 pulgadas en el hombro derecho de la niña, dejándola caer al suelo con su fuerza. No se sentía mucho mejor y se tambaleaba en ese cuerpo desconocido después de lanzar el hechizo. Lo que debería haber sido un juego de niños para Tom Riddle fue casi demasiado para la magia subdesarrollada de la joven Ginebra Weasley. Respirando pesadamente, frunció el ceño mientras se centraba y caminaba hacia la chica que se estaba poniendo de pie temblorosamente. Weasley podía poseer solo una reserva de poder asquerosamente pequeña, pero era suficiente para que él, el estudiante más grande y poderoso que Hogwarts había visto jamás, lo usara y derrotara a esta chica. Weasley. Gruñó la chica cuando vio el pelo rojo. ¿Qué crees que eres? Él la ignoró, recurrió a la magia de Weasley y le lanzó una maldición cortante.
La chica parpadeó y se apartó del camino, pero Tom se había anticipado a esto y le envió otra maldición en el lugar donde ella se había zambullido, cortándole profundamente la muñeca derecha y provocando que soltara su varita. Avanzando rápidamente, se paró sobre la varita cuando la niña la tomó con su otra mano, la de Weasley, apuntando a su rostro. Tom sonrió lentamente. ¿Le gustaría esto? Silenció a la niña con un movimiento de la varita. Weasley no debía permitir que otros se alertaran por sus gritos. Durante la siguiente media hora, descargó sus frustraciones en la chica, disfrutando de cómo ella se retorcía de dolor bajo sus cuidados e ignorando lo agotado que se estaba volviendo a medida que agotaba la magia de Weasley. Una vez que su ira se hubo saciado, miró hacia abajo y vio el sangriento desastre. Ahora que su mente estaba despejada, comenzó a pensar en su situación. Si se había ocupado del basilisco, era lógico que ya se sospechara de su participación. No podía permitirse que lo descubrieran por completo. Tendría que limpiar esto. Con un suspiro, revivió a la niña inconsciente, obligándola a mirarlo a los ojos. Desmemoriar. La pequeña Ginebra le contó todo sobre las ramificaciones de su ataque al día siguiente, su sorpresa era evidente en sus palabras. La noche anterior, Gemma Farley, una estudiante de sexto año de Slytherin, había sido brutalmente atacada durante su ronda de prefectos. Según su hermano mayor, Percy, Farley era una estudiante talentosa y, a diferencia de la mayoría de los Slytherin, no era una acosadora, por lo que nadie podía entender cómo o por qué había sucedido esto. Intentó no pavonearse mientras le ofrecía sugerencias sin sentido a la muchacha. Ella había estado muy preocupada cuando comenzó a reportar espacios en blanco en su memoria, pero Tom le había asegurado que no era nada de qué preocuparse. Ella había estado trabajando muy duro después de todo para estar a la altura de la reputación de su hermano y ganarse la atención de su amado Harry Potter. Chica tonta. Cuando Cho-Chang, una estudiante de tercer año de Ravenclaw, apareció en un estado aún peor que el de Farley 2 semanas después, Weasley ni siquiera sospechó nada. ¿Por qué lo haría, si había pasado toda la noche en la cama, si no lo hubiera hecho? Seguramente estaba dormida cuando la pobre señorita Chang gritaba de dolor, eso era cierto. Y la semana siguiente, cuando la pobre Anna Abbott yacía en la enfermería con las 2 piernas rotas, Weasley se lamentó de lo desafortunado que era todo aquello. Tom estuvo de acuerdo. Había estado tratando de paralizarla permanentemente, no de romperle las piernas. Por desgracia, la magia de Weasley no era lo suficientemente fuerte como para causar un daño duradero, pero sí lo suficiente para divertirse. Sabía que no podría matar a nadie si hacía esa maldita mancha 3 veces en Hogwarts. Albus Dumbledore finalmente se pondría de pie y haría algo al respecto. Las maldiciones imperdonables estaban totalmente descartadas, incluso si Weasley hubiera sido lo suficientemente fuerte como para manejarlas. Sabía por experiencia que el uso de cualquiera de las 3 alertaría de inmediato a todo el personal docente, que se lanzaría sobre el perpetrador de inmediato. Lo había descubierto por sí mismo en su tercer año y solo su conocimiento íntimo de los pasadizos del castillo le había permitido escapar. Hablando de, esta noche tenía un objetivo más difícil en mente. La pequeña Ginebra le había hablado de un mapa bastante maravilloso que poseían sus hermanos gemelos mayores. Una noche los había visto estudiándolo y, tras hacerle jurar que no lo verían, le había mostrado cómo funcionaba y le habían prometido que, cuando terminaran con él, se lo regalarían a su querida hermana. No estaba dispuesto a esperar su generosidad, por lo que lo tomaría para sí mismo. Con ese fin, actualmente estaba sentado en la sala común de Gryffindor después de la medianoche, como lo había estado durante las últimas 2 noches que había tomado el control, para esperar a que los niños gemelos salieran de su sala común. Cuando lo hicieron, se detuvieron en lo alto de las escaleras que conducían a su dormitorio y la miraron parpadeando. Uno se recuperó y habló con voz rizada. «Hola, Jin Jin, ¿qué estás haciendo despierta?» Encogió los hombros de la niña y abrazó sus piernas contra su pecho. «No pude dormir». «¿Qué están haciendo ustedes dos?» Los dos comenzaron a bajar las escaleras hacia ella mientras el otro respondía. «Lo que mejor hacemos, hermanita. Negocios, ya sabes». Mientras pasaban junto a lo que creían que era su hermana en dirección al agujero del retrato, él se puso de pie y se aseguró de parecer ansioso y emocionado. ¿Puedo ir? Prometo que no me interpondré en su camino y que no se lo diré a Perky. Las gemelas intercambiaron una mirada por un momento antes de que una se encogiera de hombros mientras la otra asentía. Claro, Jin Jin. Siempre supe que saldrías a mí. ¿O es que se parece a mí?, preguntó el otro.
Definitivamente yo, soy más guapo. Se obligó a reírse de sus payasadas infantiles mientras corría hacia ellos y los seguía a través del agujero del retrato un momento después. Caminó en silencio detrás de ellos mientras deambulaban por el pasillo del 7º piso, decidiendo cómo proceder. La pelirroja de la izquierda sacó el mapa del bolsillo de su bata, lo desplegó y murmuró la ridícula contraseña. Detrás de él, Tom sonrió. 2 a la vez sería un desafío, pero él tenía la ventaja. ¿Quién esperaría ser atacado por su querida hermana pequeña? A medida que septiembre daba paso a octubre, un manto de miedo parecía haber descendido sobre el castillo. 5 estudiantes habían sido atacados durante la noche, todos ellos gravemente heridos, y no había ninguna pista sobre quién podía ser el autor. Los estudiantes tenían sus sospechas, por supuesto, pero las descartaron rápidamente. Los estudiantes de cada una de las 4 casas habían sido atacados, por lo que no se trataba de rivalidad entre casas. Los estudiantes eran todos de diferentes años, por lo que no podían ser ataques personales. Todos los estudiantes habían sido sangre pura, así que no se trataba de pureza de sangre a menos que se tratara de un poderoso hijo de Mugles que contraatacara. Por supuesto, muchos no creían que eso fuera posible, así que lo descartaron rápidamente. Mientras las especulaciones de los estudiantes continuaban, los profesores tuvieron que intentar que la escuela siguiera funcionando con normalidad, a pesar de la absoluta falta de sueño que sentían todos. Las patrullas de los prefectos habían sido canceladas por completo, y ahora los únicos a los que se les permitía vagar por el castillo después de las 8 de la noche eran los profesores, que patrullaban los pasillos todas las noches con la esperanza de atrapar al culpable de estos ataques. Todos y cada uno de los miembros del personal estaban completamente exhaustos, pero no era la falta de sueño lo que estaba causando problemas a Albus Dumbledore, no, en cambio, era una vez más Severus Snape quien le había causado al anciano un monumental dolor de cabeza. ¿En qué demonios estabas pensando, Severus? Preguntó con voz dura, sus ojos azules clavados en los ojos negros del maestro de pociones. ¿Por qué advertiste a tus Slytherins sobre los nuevos controles? Severus no dijo nada, simplemente le devolvió la mirada con mal humor, mientras Albus se reclinaba pesadamente en su silla, sacudiendo la cabeza. Severus, en contra de toda sabiduría y sentido común, había decidido reunir a su casa en la sala común esa tarde antes de la cena y advertirles de los controles que se llevarían a cabo cuando regresaran de Hogsmeade al día siguiente. Luego, por supuesto, en la cena, sus estudiantes les habían contado a sus amigos y familiares sobre otras casas, y en poco tiempo todo el cuerpo estudiantil estaba advertido. El que poseía el libro de cuero marrón, el que casi con seguridad estaba detrás de estos terribles ataques, sería capaz de planificar en consecuencia y evadirlos, todo gracias a la estupidez de Severus. ¿Y bien? Volvió a preguntar, permitiendo que su magia se encendiera con su creciente ira. Es mejor prevenir que curar, director, respondió Severus en voz baja. Su magia realmente estalló cuando se puso de pie. Eres un tonto. Gritó, mientras la temperatura en la habitación se volvía gélida. ¿El propósito de estas comprobaciones era encontrar el libro, o eso se te había escapado por completo? Severus tuvo el descaro de burlarse. Director, seguramente no cree en su disparatada historia. El libro no existe. Albus lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Estaba tan enojado que la sangre en sus oídos latía al ritmo de su corazón. Potter y los lunáticos a quienes lo confiaste te están tomando por tonto. El basilisco lo atacó porque siempre fue una bestia sin mente, y estos ataques posteriores a nuestros estudiantes probablemente los cometa el mismo Potter. Ni una palabra más, dijo la otra ocupante de la habitación peligrosamente, con su acento escocés marcado por la ira. Minerva miraba furiosa a su colega más joven, respirando con dificultad por la nariz. ¿Cómo te atreves a sugerir que él es el responsable? ¿En qué pruebas basas esas acusaciones? Severus le devolvió la mirada con el ceño fruncido. El chico atacó a Draco Malfoy el año pasado, ¿o ambos lo olvidaron? Lo lastimó gravemente, al igual que a estos otros estudiantes, y su arrogancia solo ha aumentado desde que nuestro estimado director lo dejó salir con una palmada en la muñeca. La temperatura de la habitación era gélida cuando el hombre terminó. Albus caminó lentamente alrededor del escritorio hacia el hombre, e incluso en su propia mente se preguntaba si lo maldeciría o lo estrangularía. Severo, la puerta de la oficina se abrió de golpe y todas las miradas se dirigieron a Rubeus Hagrid, con su enorme pecho agitado y una expresión de pánico en su rostro. Director, profesores, hay otro ataque.
Al instante, los tres se pusieron en movimiento, pasaron rápidamente junto a Hagrid y bajaron la escalera de caracol hacia la enfermería, con Hagrid saltando tras ellos. Cuando llegaron a las puertas de la enfermería, entraron rápidamente y Albus inmediatamente miró alrededor de la habitación en busca de Poppy. Vio a la bruja junto a la primera cama a la derecha, agitando frenéticamente su varita para estabilizar a su paciente. Con pasos rápidos, Albus se acercó y miró al pobre hombre que yacía allí, con el rostro ensangrentado y la boca abierta. Ronald Weasley fue el sexto estudiante atacado y, después de mirar el reloj de la pared, vio que todavía eran solo las 7. El culpable estaba ganando confianza y ya no necesitaba esperar a que fuera de noche para atacar. Se giró hacia los tres que lo habían seguido. De ahora en adelante, los estudiantes serán escoltados a todas partes por la facultad, a las clases, a las comidas, a la biblioteca, a todas partes. Ningún estudiante vagará solo por los pasillos a partir de este día. Instruyó con firmeza, recibiendo un asentimiento de Minerva mientras Severus miraba fijamente al pobre señor Weasley. Albus se dio la vuelta para comenzar a ayudar a Poppy. No podía permitir que esto continuara. Apenas había logrado evitar los controles improvisados que el tonto de Dumbledore había introducido. Había convencido a Ginebra de que lo escondiera en un aula abandonada y ella lo había hecho, pues no quería que le arrebataran a su amigo. Cuando lo recuperó, el tiempo que habían pasado lejos le había hecho empezar a sospechar. En realidad, no la culpaba. De hecho, le divertía que le hubiera llevado tanto tiempo llegar a ser así. Después de que sus hermanos gemelos fueron atacados y su preciado mapa fue robado, ella lloró mientras le escribía, sus lágrimas goteaban sobre las páginas de su diario, pero no comenzó a sospechar. Cuando atacaron a su otro hermano, Ron. Bueno, al parecer eso fue ir demasiado lejos. Tom podía admitir que había actuado precipitadamente en ese caso. Weasley había estado luchando inconscientemente contra él constantemente y estaba empezando a perder la paciencia. Quería libertad, quería recuperar su propio cuerpo y su magia, así que cuando se encontró de repente en control del cuerpo de ella durante la cena de esa noche, se dirigió de inmediato a la sala de las cosas ocultas para recuperar el mapa. Y cuando vio al hermano mayor de Ginebra caminando solo hacia el 7º piso, no pudo resistirse. La forma en que su cuerpo se contorsionaba en agonía era deliciosa, pero sí, había sido imprudente, porque Weasley ahora sospechaba que sus puntos débiles y lo cerca que se habían vuelto de casa estos ataques tal vez estaban conectados. Ella le estaba despotricando, y él podía sentir su sospecha mientras le escribía. Le había dicho que no era más que un artefacto mágico, una creación que había hecho durante su 7º año, diseñada para ayudar a los futuros estudiantes en sus estudios. Ella le creyó, por supuesto que lo hizo, pero ahora estaba empezando a sospechar que le había estado mintiendo. Le había llevado solo 2 meses y 6 ataques usar finalmente su cerebro. Tom la habría aplaudido si no hubiera interferido en sus planes. ¿Pero lo hizo? En realidad, estos ataques eran solo una forma de divertirse mientras hundía sus garras más profundamente en la chica, no eran realmente necesarios. Su objetivo, su verdadero objetivo, era apoderarse de la chica por completo y recuperar su propio cuerpo, pero ella lo estaba demorando. Si Weasley sospechaba, ¿no sería mejor irse a pastos más verdes? Para ello, comenzó a escudriñar el salón de estudiantes en busca de un objetivo. Los ojos de Weasley se posaron en la mesa de Slytherin y miró con enojo a Harry Potter, sentado junto a sus amiguitos. Había anhelado una oportunidad para atacar al chico, pero nunca estaba solo, la chica rubia, Greengrass, nunca estaba separada de él, y si ella estaba ausente, entonces la otra, Davis, seguramente la habría reemplazado. Sacudiendo la cabeza, volvió su mirada hacia los otros miembros de su antigua casa hasta que sus ojos se posaron en uno. Podría ser útil. Muy útil. Cuando terminó la cena, las casas se levantaron al unísono para esperar a sus escoltas de regreso a sus salas comunes. Fue realmente muy fácil moverse a lo largo de la fila hasta llegar al nivel de la muchacha vestida de verde mientras los estudiantes eran conducidos fuera del pasillo, y fue un juego de niños deslizar su diario en su bolsillo enorme. Sonrió mientras seguía a la muchacha india hacia la torre de Gryffindor. Continuó sonriendo cuando de repente perdió el control del cuerpo de Weasley y se encontró nuevamente en la cámara. Su sonrisa permaneció intacta mientras esperaba pacientemente que su nuevo guardián se pusiera en contacto. 6 de octubre de 1992. No sé cómo me perdí esto, pero supongo que debería usarlo. Su sonrisa se amplió aún más cuando asimiló las palabras de la chica. Un simplón.
Tendría su propio cuerpo de vuelta en enero. Harry se despertó temprano esa mañana, vistiendo rápidamente su túnica escolar antes de salir silenciosamente de su habitación y hacer el viaje bastante corto a la habitación 2 puertas más abajo. Llamó suavemente a la puerta y, para su total sorpresa, Tracey abrió de inmediato con una amplia sonrisa de complicidad en su rostro. No esperabas que estuviera despierta, ¿verdad? De ninguna manera, respondió Harry inmediatamente. ¿Ya tienes tu regalo? Tracey abrió mucho los ojos y volvió a entrar en su habitación murmurando una maldición. La puerta se cerró de nuevo por un momento antes de que ella apareciera de repente de nuevo, sonriendo alegremente. Por supuesto que sí. Harry puso los ojos en blanco y le hizo un gesto para que la encogiera rápidamente. Cuando lo hizo, se alejó de la puerta hacia la de la izquierda y golpeó 3 veces, esperando pacientemente a que la puerta se abriera. Cuando lo hicieron, el rostro sonriente de Daphne apareció a la vista y extendió ambos brazos para atraerlos hacia adentro, cerrando la puerta detrás de ellos. Una vez que se dio la vuelta y se fue de la puerta, ambos comenzaron a sonreírle ampliamente. ¡Feliz cumpleaños, adolescente! Gritaron ambos al unísono, provocando la risa de la cumpleañera. Ella dio un paso adelante y los abrazó a ambos felizmente. Gracias. Cuando los soltó, se dirigió a su cama y se sentó en el borde. Harry rápidamente se sentó a su lado, mientras que Tracey decidió arrastrar ruidosamente su silla desde el escritorio para sentarse frente a ambos. Después de que el ataque en sus oídos terminó y Tracey estuvo sentada, Harry se volvió hacia la chica que estaba a su lado con una mirada tímida. Dap, hay algo que tenemos que decirte. Daphne ladeó la cabeza ligeramente mientras lo miraba, pero fue Tracey la que habló a continuación. Nosotros, bueno, ambos hemos tenido que luchar para pensar en qué regalarte para tu cumpleaños, y, Daphne la miró extrañada cuando no continuó, así que se volvió hacia Harry, quien, después de mirar a Tracey con mala cara, continuó. El caso es que, bueno, realmente no se nos ocurrió nada, y cuando le preguntamos a Tori solo tuvo una idea que tomó para sí misma y griega. Lo siento, Dap, pero no tenemos ningún regalo para ti. Daphne pareció aturdida por un momento antes de obligarse a sonreírles a ambos. Oh, no se preocupen por eso, no tenían por qué comprarme nada, les aseguró, mintiendo terrible y obviamente. Harry y Tracey suspiraron profundamente aliviados y le devolvieron la sonrisa. Me alegro mucho de que lo entiendas, Dap, le dijo Tracey con voz entrecortada. Sí, lo sentimos mucho, Dap, le dijo Harry en tono de disculpa. Daphne sonrió débilmente en respuesta. Está bien, chicos. Los tres se quedaron en un silencio incómodo durante unos minutos antes de que Daphne se volviera de repente hacia Harry. Está bien, al principio pensé que ambos estaban bromeando y que de repente iban a sacar regalos y decir sorpresa. Pero en serio no me han comprado nada. Ni siquiera una maldita rana de chocolate. Harry parpadeó y se quedó boquiabierto. ¿Puedo conseguirte uno, Andy? No quiero una rana de chocolate de tu habitación. Mientras le gritaba a Harry, Tracey sacó el regalo de su bolsillo, desencogiéndolo, pero ahora lo miraba con preocupación. Harry, me dijiste que le gustaban las ranas de chocolate, si no es así, odiará este regalo. Daphne giró la cabeza tan rápido hacia la otra chica que su largo cabello golpeó a Harry en la cara. Se quedó mirando el regalo que la otra chica tenía en la mano antes de volver a mirarla a la cara, donde sonreía nerviosamente. ¿Sorpresa? Daphne miró el regalo por un momento, antes de volverse hacia Harry, quien rápidamente había desencogido el suyo y lo sostenía con ambas manos, sonriendo ampliamente y sin vergüenza. Sorpresa. Daphne intentó con todas sus fuerzas parecer enojada, pero la sonrisa en su rostro era demasiada para resistir y felizmente tomó el regalo, comenzando a rasgar el papel de regalo. Tracey frunció el ceño. Oye, te mostré mi regalo primero. Daphne hizo una pausa mientras desenvolvía el regalo para mirar a la niña con una mirada mordaz. Déjame adivinar. ¿Me compraste ranas de chocolate? Sí. Esa tarde, Hagrid los recogió de su última lección, herbología, con Astoria y Luna a cuestas. ¡Feliz cumpleaños, Daphne! Gritó Hagrid felizmente cuando la vio, abrazando a la niña con fuerza. Después de que ella le dio varias palmaditas en el brazo para que la soltara, jadeó en busca de aire mientras le agradecía. Gracias, Hagrid, dijo con voz áspera antes de mirar a los dos niños a su alrededor. ¿Qué están haciendo aquí? Vamos a tener una fiesta en casa de Hagrid, le dijo Luna serenamente, arruinando por completo lo que Harry pretendía que fuera una sorpresa.
Daphne estaba encantada y los guió felizmente a través del pasto hacia la cabaña del hombre. Cuando llegaron, Fang la atacó de inmediato, lo que ella recibió con alegría, arrullando al cariñoso perro jabalí mientras se sentaba al lado de Harry. Los 5 ya estaban bastante acostumbrados al interior de la casa de Hagrid y pasaban gran parte del tiempo fuera de clase con él. Disfrutaban mucho de su compañía y su condición de miembro del personal significaba que no estaban infringiendo el edicto del maestro de no deambular por el castillo sin compañía. Una vez que todos habían tomado sus asientos habituales, Hagrid abrió rápidamente un armario antes de volver a la mesa y entregarle la caja blanca que sostenía a Daphne. «Feliz cumpleaños, Daphne. La hice yo mismo». Daphne abrió la caja y descubrió una torta de cumpleaños, con glaseado rosa y un gran 13 escrito encima. Le sonrió ampliamente al hombre y le agradeció efusivamente. «Ah, yo también tengo una tarta», anunció Luna, mientras se llevaba la mano a la espalda y sacaba una caja blanca más pequeña. «Papá me la envió cuando le dije que asistiría a mi primera fiesta de cumpleaños». Una pausa embarazosa siguió a su declaración en la que los otros 4 decidieron en silencio que Luna sería invitada a todos los cumpleaños por el resto de sus vidas antes de que Daphne le quitara el pastel. «Gracias, Luna, y por favor, dale las gracias a tu padre de mi parte», dijo alegremente, pero frunció el ceño al ver el pastel de color verde brillante. ¿Qué sabor es este, Luna?» «Kiwi». «Ah», respondió Daphne elocuentemente. Astoria tosió levemente, llamando la atención mientras también buscaba en su bolso. Papá también envió un pastel». Daphne simplemente se rió mientras aceptaba su tercer pastel de cumpleaños, abriéndolo rápidamente y lamiéndose los labios al ver el pastel. Dap se volvió hacia Harry y puso los ojos en blanco cuando lo vio sosteniendo un pastel. Marie también envió uno. Antes de quitarle el pastel, se volvió hacia Tracey con una ceja levantada, pero se sintió aliviada cuando la chica negó rápidamente con la cabeza, levantando las manos en el aire. «Oye, no me mires, mis padres no reconocerían un pastel de cumpleaños ni aunque les golpeara en la cara». Daphne, ignorando esa declaración un tanto deprimente, le sonrió a la otra chica. «Bien, al menos nadie está intentando engordarme». «Maldita sea, me han pillado de nuevo», gimió Astoria, rebotando el puño contra la mesa y sacudiendo la cabeza. Daphne puso los ojos en blanco antes de acercarle el pastel que Hagrid le había preparado. Después de cortarlo y repartir trozos a cada uno, los 6 se sentaron, riendo y contando historias entre ellos. Cuando se acercaba el toque de queda, Hagrid los acompañó de vuelta al castillo, dejando a los 3 Slytherin fuera de su sala común primero. Después de que Daphne abrazara al hombre grande, Astoria y Luna, y luego les agradeciera a cada uno por sus regalos y pasteles, los 3 entraron a su propia sala común. Después de pasar unas horas en la habitación de Daphne, charlando, Tracey captó la indirecta y se puso de pie, estirándose exageradamente. «Bueno, creo que es hora de dormir». «Buenas noches a los dos, no hagan nada que yo no haría», les dijo, guiñándole un ojo a Harry mientras caminaba hacia la puerta. Una vez que la chica se fue, Harry se volvió hacia Daphne, que estaba sentada en la cama junto a él. Yo quería darte otro regalo, ¿te parece bien?» Daphne le frunció el ceño, pero asintió y sonrió suavemente. «Claro». Sin embargo, cuando Harry permaneció inmóvil por unos momentos, su ceño se profundizó y ladeó la cabeza confundida. «¿Harry?» Harry tragó saliva con dificultad mientras la miraba fijamente, sintiendo que de repente se le secaba la boca y maldijo su falta de coraje. No creía que pudiera hacer esto con ella mirándolo fijamente. ¿Puedes cerrar los ojos?» Daphne entrecerró los ojos levemente, pero obedeció obedientemente. Una vez que estuvo seguro de que no iba a abrir los ojos de repente, Harry se inclinó lentamente y con temor hasta que sus labios se encontraron. Cuando lo hicieron, Daphne se sacudió levemente por la sorpresa, pero después de un segundo se derritió hacia adelante, devolviéndole el beso felizmente y envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Después de unos segundos, Harry se apartó y ella abrió los ojos lentamente, sonriendo tontamente al ver su rostro rojo brillante. «Feliz cumpleaños, Dap». Mientras se sentaba en el crujiente pasto afuera de la cabaña de Hagrid, observando distraídamente cómo Luna se defendía de los hechizos de Astoria, Harry reflexionó sobre los últimos meses. La muerte de Serana todavía estaba fresca en su mente, incluso 2 meses después, pero descubrió que, aunque las conocidas punzadas del dolor aún lo recorrían, también comenzaba a sonreír ahora cuando pensaba en ella, recordando tiempos más felices.
Siempre recordaría a su mejor amiga y un día la vengaría. No aceptaría nada menos. No había habido ataques desde el ataque de Ron Weasley a principios de octubre, probablemente debido a la presencia de los profesores en todo momento mientras los estudiantes se movían por el castillo. Nadie se aventuraba a salir por la noche, aparte de él y Daphne, por supuesto. Habían empezado a vagar por los pasillos bajo su capa después de que atacaran a la pelirroja, con la esperanza de atrapar al culpable con las manos en la masa. Harry escaneaba constantemente sus alrededores con su magia, pero no sentía a nadie más que a los profesores que patrullaban constantemente los pasillos. El autor había permanecido en silencio durante más de 2 meses, lo que llevó a muchos a creer que los ataques habían cesado. La atmósfera en el castillo seguía siendo de miedo, pero después de tanto tiempo sin más ataques, había comenzado a disminuir un poco. Draco Malfoy había empezado a quejarse con el profesor que escoltaba a su grupo de año, creyendo que el peligro había pasado y que cualquier otra vigilancia era innecesaria. Harry y Daphne sacudían la cabeza con frustración, pero como eran los únicos que sabían quién estaba realmente detrás de los ataques, tenían que permanecer en silencio. Pero hoy era 12 de diciembre, el cumpleaños número 13 de Tracey, y él meneó la cabeza y se concentró en el presente. Después de otra fiesta en casa de Hagrid, durante la cual la niña recibió 6 grandes pasteles de cumpleaños, Astoria decidió desafiar a todos los asistentes a un duelo fuera de la cabaña. Luna había levantado la mano primero para enfrentarse a la niña, pero mientras él observaba, la chica de cabello negro la derribó rápidamente. Harry sonreía para sí mismo mientras Astoria se acercaba para ayudar a Luna a ponerse de pie. Una vez que Luna se puso de pie, Astoria se dio vuelta y llamó desafiantemente a los 3 estudiantes mayores. Entonces, ¿quién de ustedes, no tú, Harry, quiere enfrentarse al campeón reinante a continuación? Tracey se puso de pie de un salto y se dirigió hacia la niña, que hacía girar su varita con descaro entre los dedos. Luna se acercó a hablar con Hagrid, que estaba sentado tallando madera en una gran silla afuera, dejando a Harry y Daphne solos en el césped. Daphne se inclinó más cerca de él y apoyó la cabeza en su hombro mientras observaba cómo comenzaba el duelo entre Astoria y Tracey. ¿Saldremos de nuevo esta noche? Harry sacudió la cabeza mientras observaba el final del duelo entre Astoria y Tracey. No, mañana tendremos que levantarnos temprano para las clases. Pequeña, ¿cómo puedes vencerme tan rápido? Gritó Tracey, con los brazos cruzados mientras miraba fijamente a la sonriente Astoria, que ahora estaba haciendo girar la varita de Tracey entre sus dedos. Talento, se jactó Astoria, sonriendo ampliamente. Le arrojó su varita a Tracey antes de volverse interrogativamente hacia su hermana mayor, quien negó con la cabeza. Astoria suspiró y se acercó a ellas, sentándose frente a la pareja. Tracey, refunfuñando, la siguió y se sentó a su lado. Podrías haberme dejado ganar en mi cumpleaños. Ni lo sueñes, respondió Astoria rápidamente, provocando que la chica mayor pusiera los ojos en blanco mientras se volvía hacia sus compañeros de año. ¿Crees que puedo participar en este entrenamiento increíble que han estado recibiendo los 3? Preguntó Tracey a la ligera mientras Astoria resoplaba divertida a su lado. Daphne se encogió de hombros. Claro, le preguntaré a mamá y papá si puedes visitarnos en Navidad. Los ojos de Tracey se oscurecieron ante la mención de las próximas vacaciones, pero aún así sonrió en respuesta, asintiendo con la cabeza con entusiasmo. Luna regresó hacia ellos y se dejó caer al suelo junto a Astoria sin gracia. Es muy útil que Harry pueda calentar el suelo para nosotros, dijo a modo de saludo, ganándose las sonrisas del resto. ¿Alguien ha empezado ya a hacer las maletas? Preguntó Harry al grupo. El expreso de Hogwarts llegaría el viernes siguiente para llevarlos a casa para las vacaciones de Navidad. Sí, fue bastante fácil, la verdad. Tengo muchas menos cosas que empacar que al comienzo del semestre, respondió Luna mientras estiraba la mano para pasar los dedos por el pasto rígido y congelado, sin notar en absoluto las miradas de disgusto que intercambiaron los otros 4. ¿Qué quieres decir, Luna? Preguntó Astoria, mirando fijamente a su amiga. Luna levantó la vista del césped y parpadeó lentamente. Parece que he extraviado algunas de mis cosas y aún no he podido encontrarlas, dijo con ligereza, antes de sonreírle a la otra chica. No estoy preocupada, estoy segura de que aparecerán. ¿Cuánto tiempo llevan desaparecidos, Luna? Preguntó Daphne con sospecha. Luna se encogió de hombros levemente. No estoy segura. La mayoría desaparecieron durante septiembre, pero nada recientemente. ¿Puedo intentar encontrarlos para ti?
ofreció Harry, preguntándose si podría invocar las pertenencias perdidas, o más probablemente robadas, de Luna. Gracias por la oferta, Harry, pero no habrá problema. De todos modos, no eran objetos importantes, declinó Luna con una sonrisa antes de decidir cambiar de tema. ¿Estás deseando volver a encontrarte con tus amigos de Francia? Durante el resto de la conversación, una de ellas permaneció en silencio mientras pensaba en lo que Luna había dicho y, más importante aún, en lo que no había dicho. Era la primera vez que oía hablar de las pertenencias perdidas de Luna y eso le hizo hervir la sangre. Estaba decidida a rectificar la situación lo antes posible. Por una vez, sintió la alegría festiva que los demás seres inferiores solían sentir en esta época del año. Después de todo, las cosas le habían ido muy bien. Su nuevo anfitrión era mucho más maleable que Weasley, estaba más dispuesto a abrir su alma por su nuevo amigo y era mucho más fácil de vencer. Pasaba más tiempo controlando su cuerpo que ella en esos días, y eso le brindaba una oportunidad bastante espléndida para estudiar el tema de su objetivo secundario. El primero era, por supuesto, asegurar su renacimiento, pero el segundo era casi igual de importante. Ahora que estaba más cerca del niño y tenía tiempo de estudiarlo de cerca, se vio obligado a admitir que Harry Potter era talentoso, casi tan talentoso como lo había sido a la misma edad, y que solo crecería en fuerza a medida que envejeciera. El niño era tranquilo, algo inteligente, pero casi enfermizamente amable con los tontos que lo rodeaban. También los estudió, a las dos chicas Greengrass, a Davis y a la rareza Lobegor, así como a ese tonto de Hagrid, y no había sido un shock verlo presente en la escuela después de todos estos años. En otra vida, Potter podría haber sido una herramienta algo útil para su uso, pero esa vida no era esta. Cuando la pequeña Ginevra Weasley le contó cómo el valiente y brillante Harry Potter había derrotado al terrible señor oscuro Voldemort cuando era solo un bebé, él se sintió intrigado, se preguntó cómo era posible que su homólogo hubiera fracasado tan espectacularmente, y descubrió que quería conocer al niño. Sin embargo, cuando habló con la bestia y ella le contó acerca de un niño llamado Harry que no solo hablaba Parcel sino que aparentemente había derrotado a su contraparte una vez más durante el último año escolar, comenzó a planear la muerte del niño. Si las historias eran ciertas, no se podía permitir que una amenaza como él se convirtiera en una amenaza mayor. Y cuando descubrió a la bestia muerta, supo que solo podía haber sido a manos del niño, y decidió que lo destruiría a él y a todos los que amaba. Desafortunadamente, no había tenido la oportunidad de atacar al muchacho, e incluso si la hubiera tenido, sabía que su anfitrión actual no tendría ninguna esperanza de derrotarlo. El nuevo anfitrión era solo un poco más poderoso que Weasley, probablemente solo debido a que era mayor, y no se arriesgaría a ser capturado buscando al muchacho hasta que hubiera recuperado su propio cuerpo y magia. Pero esa noche estaba de bastante buen humor, satisfecho de que su objetivo principal estaba a su alcance. Creía que no pasaría mucho tiempo antes de que hubiera corrompido por completo a su anfitriona y pudiera comenzar a extraerle su fuerza vital. Unas pocas semanas, posiblemente más, pero podía darse el lujo de esperar. Estaba de tan buen humor que decidió darse un capricho, y así fue como se encontró caminando por los pasillos de Hogwarts una vez más esa noche en busca de su primera víctima en meses. Había hecho bien en detener su diversión después del chico Weasley, pero después de 2 meses de espera, estaba seguro de que la seguridad en el castillo se habría vuelto laxa. Así las cosas, llegó hasta el 7º piso y la sala de las cosas ocultas sin que nadie lo molestara. Entró y recuperó rápidamente el mapa, que era bastante útil, y, después de pronunciar la ridícula contraseña, comenzó a estudiarlo en busca de una víctima potencial. Empezó desde la planta baja, decepcionado al ver, mientras sus ojos vagaban cada vez más alto, que solo aquellos que él sabía que eran profesores deambulaban por los pasillos, hasta que sus ojos se posaron en otro nombre, un nombre que reconoció, en el mismo piso que él. Comenzó a sonreír ampliamente y cruelmente, incapaz de creer su buena suerte. Dejaría un regalo para su futura víctima esa noche. De vez en cuando echaba un vistazo al mapa para asegurarse de no encontrarse con ningún miembro del personal en sus viajes y, afortunadamente para él, el más cercano, un Batseda Babbling, estaba en el 5º piso. Tenía tiempo más que suficiente para lo que quería. Cuando llegó a la posición de la muchacha, caminando lentamente y tan ligero como pudo, la observó por un momento mientras fijaba distraídamente los retratos que cubrían las paredes. La muchacha estaba mirando hacia un candelabro donde habían arrojado un par de zapatos, con los cordones atados y enganchados en un candelabro.
La niña tenía el ceño fruncido mientras miraba los zapatos antes de suspirar y apuntar su varita hacia ellos. Casi escuchó a la niña murmurar acción, mientras apuntaba la varita de su anfitrión hacia su flanco ahora completamente abierto, una vez más encantado con su suerte de que el lado de la varita de la niña estuviera frente a él. Terebraré. Le impresionaron las rápidas reacciones de la niña, ya que al oír otra voz se tiró al suelo y se alejó rodando. La niña se puso de pie y enfrentó a su atacante sorpresa, levantando su varita por encima de su cabeza y adoptando una posición de lucha. Volvió a sonreír. Le gustaban los desafíos. La muchacha tenía mucho talento y él sabía que, si no hubiera sido él quien controlaba el cuerpo de su anfitriona, la joven la habría derribado rápidamente. Sin embargo, tal como estaban las cosas, él tenía el control y solo le tomó 30 segundos quitarle la varita a la muchacha. Cuando la atrapó con la gran mano de su anfitrión, sonrió más y caminó lentamente hacia su presa. Para su crédito, ella trató de atacarlo físicamente, pero con un fuerte revés del brazo de su anfitrión, fue derribada al suelo, donde cayó pesadamente. Su sonrisa se transformó en una mueca completa mientras apuntaba su varita prestada hacia la chica. Oh sí, disfrutaría esto. Al principio, ella se resistió y se mordió dolorosamente el labio, pero después de unos minutos de sus tiernas atenciones, comenzó a gritar de dolor, silenciosa y deliciosamente. Su cuerpo se retorció y ella arañó dolorosamente el piso de piedra mientras intentaba arrastrarse para alejarse. Él se rió de su intento y la maldijo nuevamente. 20 minutos después, cuando la magia de su anfitrión se había agotado y él había eliminado su recuerdo del encuentro, se alejó de la figura pálida, sangrante e inconsciente de la muchacha y se alejó caminando, sonriendo una vez más. Mientras caminaba, sacó el mapa de su bolsillo para revisarlo, no encontrando ninguna facultad en su camino. Sonrió de nuevo cuando miró el punto oscuro e inmóvil que indicaba Astoria Greengrass, justo donde la había dejado hacía unos momentos. Esperaba que Harry Potter disfrutara del regalo de Navidad que le había dejado.